Ya, entonces nuestro título de hoy se llama óxidos ácidos o también llamados anhidridos o anhídridos. Ya, anhídridos. Entonces, cuando nosotros estudiamos a los óxidos, hemos visto que estos óxidos se han estudiado como uniones entre un elemento y el oxígeno. Entonces, cuando tenemos un oxígeno y el elemento, cualquier elemento, se une, el gordito, el oxígeno y el elemento se unen formando una gran familia llamada los óxidos. Ahora, hay dos tipos de óxidos. Tenemos dos tipos de óxidos. Cuando el oxígeno escoge como pareja al metal, o como aliado, como unión al metal, se llama óxido básico. Eso ya lo vimos la clase pasada. Hoy se da la circunstancia cuando el oxígeno se encuentra con el no metal y pues conversan y dialogan y entran en un compacto de unirse, de formar una familia. Cuando el oxígeno, el O del oxígeno, se encuentra con el no metal y forman un grupo, forman una familia, forman un compuesto, a eso se le llama óxido ácido. Entonces el óxido ácido se da con la unión del oxígeno con un no metal. Algunos ejemplos, pues, se habrán escuchado, bueno, y al menos cuando era pequeño, bueno, he visto en alguna oportunidad un programa donde había una escena donde habían alumnos, estos alumnos llegaban un poco tarde, el profesor llegaba antes, a un inicio, llegaba y se sentaba en su pupitre y esperaba que los alumnos llegaban. Conforme llegaban, ellos entregaban en el pupitre del profesor, dejaban una fruta. Y llegaba el primero, dejó una manzana. Llegó el segundo, dejó una sandía, porque era pues, de mayor recursos y le daban una fruta más grande. La sandía le había dado. Llegó el tercero, pobremente vestido, y en vez de traer una fruta en la mano, se lleva más bien la sandía, porque es lo que más necesita. Tenía hambre, lleva la sandía a su sitio y ahí se lo esconde. El profesor al ver esta situación, pues más bien se empieza a morder la manzana, pero solo muerde una parte, lo demás lo deja sobre su pupitre, porque tiene que empezar a hacer la clase. Llegado el recreo, él ve la manzana y ve la manzana como cualquiera de nosotros que ha dejado una fruta partida en la mitad, expuesta al aire. ¿Y qué sucede con esa parte de la manzana expuesta al aire? Cambia de color. Se torna un color marrón, medio, bueno, marrón, color marrón. Esa parte marrón que han visto de la manzana que se ha formado cuando ha estado expuesta al aire, eso es un ejemplo de óxido ácido. La manzana del profesor Girafales, su manzana, pues al estar expuesta, se ha cubierto de esa coloración marrón. Ese es el óxido. Que al final no es que sea malo, más bien tiene una parte buena, porque así las bacterias no ingresan, porque se van a chocar con la tela, con la película de óxido de la manzana formado pues con el oxígeno del aire. Ya disculpen, he tenido una visita no muy agradable que ha saltado por la ventana. Muy bien, entonces, esto entonces es el ejemplo de una manzana expuesta y la oxidación, por ejemplo, no solo de la manzana, la palta también se negrea, el plátano se oscurece, eh, vienen a ser evidencias de un óxido no metálico, de un óxido ácido. La manzana está recubierta de elementos no metálicos. Bien, entonces esos son los tipos de óxidos ácidos que hemos visto, al menos en las frutas, formarse. A ver, vamos a empezar entonces con la
A ver, ya. Vamos entonces a empezar con la definición. Un óxido ácido es un elemento no metálico, un no metal, más el oxígeno. ¿Sí? Eso es un óxido ácido. No metal más oxígeno es un óxido ácido también llamado anhidrido. Anhidrido. ¿Está bien? Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Está claro. Entonces vamos a hacer el primer problema. De una vez ya. Empezamos. Ejercicio número 1. Dice, es un óxido ácido. Si hasta aquí no había preguntas, yo les decía que un óxido ácido es no metal más el oxígeno. Pregunta, ¿cuál de todos estos es un óxido ácido? Para ello yo tengo que, o tienen que reconocer al no metal. ¿Qué elemento es no metal? Bueno, eso lo hacen. Siempre el curso de química es muy importante tener al lado una tabla periódica. Con la tabla periódica nos vamos a guiar para ordenar y clasificar a los elementos en metales y no metales. ¿Dónde están ubicados los no metales? Por aquí más o menos hacemos una línea. Los elementos que se encuentran en esta zona superior derecha, toda esta parte de acá, son la ubicación de los no metales. Toda esta parte de aquí están los no metales. Así es que en su tabla periódica buscan al P, al fósforo. ¿Dónde se encuentra el P? Se encuentra en la zona roja o en la zona verde. Voy a apuntar por acá. La zona verde va a ser de los metales. Y la zona roja, los no metales. Entonces, con ello vamos a responder. ¿El fósforo es metal o no metal? ¿Dónde está la P? La D. La P. ¿Está en la zona de no metales o en la zona de metales? Metales. Está en la zona de Metales. no metales. ¿No? No metales. El fósforo es un no metal. El carbono. A ver, Ajá. El carbono, ¿qué será? ¿El carbono será un metal o un no metal? no metal, No metal, muy bien. Entonces, ¿el azufre es metal o no metal? Metal, metal. Es un no no metal, metal. Es un no metal, está por ahí. ¿Y el cloro qué será? ¿Metal o no metal? No metal. no metal, No No metal. Ajá, todos está más o menos por acá el cloro. Bueno, está. Falta ubicarlo mejor. La E. Así es. Como todos los elementos que acompañan al oxígeno en el problema 1 son no metales, entonces no metal y el oxígeno todos son óxidos no metálicos, todos son óxidos ácidos. Por eso en su problema 1 del libro sale la alternativa E que Fernando nos lo estaba diciendo. Por cierto, voy anotando sus participaciones. Muy bien. Y acá tengo un intruso que está moviendo las cosas. Un intruso que a veces dice miau en las madrugadas. Ahí está el problema número 1, muchachos. Recuerden simplemente no metal y oxígeno, eso es un óxido ácido. ¿Ya? Seguimos. Vamos a hablar un poco más de óxidos ácidos. ¿Qué hablamos más de los óxidos ácidos? ¿Cómo hallar la fórmula? ¿Cómo hallamos la fórmula? A ver, vamos a pedirles, miren que acá hemos hecho varios elementos no metálicos. Carbono, fósforo, azufre, cloro. Un elemento no metálico. ¿Quién me ayuda con un elemento no metálico? nitrógeno, Nitrógeno, por ejemplo. Muy bien, gracias. Gracias, Giovanni. N, Nitrógeno, dijo, ¿no? Nitrógeno, ya está.
¿Qué es lo que sucede? Que el nitrógeno viene con un estado de oxidación. El estado de oxidación del nitrógeno pertenece o lo puedo determinar a partir de su grupo, de la tabla periódica. El nitrógeno está en el grupo 5A, por eso sus estados de oxidaciones va a ser +1, +3 y +5. ¿Ya? Entonces, si el elemento está en el 5A, va a ser 5, 3 y 1, siempre restando 2 en 2. Vamos a decir que el nitrógeno aquí esté trabajando con +3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero +3. Yo escojo ese valor, +3. Ah, y si quiero formar el óxido, entonces tiene que haber el oxígeno. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Ya empezó a decir mi abuelo gato. Muy bien. Estado de oxidación del oxígeno. 2 menos 2. 2, muy bien. ¿Quién lo dijo? Pascual. Pascual, correcto. Un ratito ya voy a dejar que vaya el intruso que salga. Muy bien, perdón por ello. Tuve un intruso. Entró y ya no sabía cómo salir. Listo. Para hallar la fórmula del óxido no metálico es igual que el óxido metálico. ¿Qué hacemos? Cruzamos los estados de oxidación. Eso significa que el nitrógeno, al final, ¿cuántos átomos, cuántos numeritos debería estar acá? Si he cruzado. Sería C 2. Nitrógeno, 2. Sí, muy y bien. 2 y 3. Y 3, exacto. Del oxígeno, 3. 3. Ajá, eso es, ¿ya? ¿Está claro aquí cómo hallar la fórmula entonces? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer un problema. Problema número 2 de su libro. ¿Qué me dice el problema 2? Dice, haya la fórmula o formula el siguiente óxido. ¿Qué se tiene? Lo voy a escribir más grande para que se observe. El azufre, ahí nos menciona que trabaja con +3. Algo que no, +3 dice. Algo que no es lo correcto, pero ahí lo han puesto. Y el oxígeno actúa con -2. Ya, bueno, si nos dicen que así participa, la fórmula lo encuentro cruzando los estados de oxidación. Entonces, ustedes me dicen, ¿cuántos azufres al final en la fórmula va a haber? 2. Será 2, porque el 2 del oxígeno cruza y va al azufre. ¿Y cuántos Dos. oxígenos? 3. 3, así es. El 3 del azufre baja y se ubica debajo del oxígeno. Estos números que están acá debajo de cada elemento es el número de átomos. Significa que hay 2 azufres y 3 oxígenos. Y pregunto, vamos a preguntar. A ver, Kiara, no sé si estás ahí, Kiara. ¿Cuántos átomos tendría este óxido? ¿Cuánto sería 2 azufres más 3 oxígenos? ¿Cuántos átomos hay en total, Kiara? Kiara Vázquez. O Kathleen Ramírez. ¿Cuántos átomos tendríamos? Si hay 2 azufres y 3 oxígenos. En total, ¿cuánto sería? A ver, por acá, por el chat nos están comentando. Sería, Kiara, muy bien, Kiara. 5. Entonces, para tener la participación de todos ustedes, estoy preguntando. Muy bien, Kiara, entonces 2 más 3, 5 átomos. Y eso es la respuesta. Si es que me hubiesen preguntado atomicidad. ¿Sí? Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, profe, hay una duda. Listo, entonces la fórmula sería esta de acá. Entonces, si no hay dudas de cómo hallar la atomicidad, vamos a resolver el problema número 3. ¿Qué me dice el problema número 3? Dice, ¿Le puedo decir yo, profe? a ver, Sería C y 2 y O 3. a ver de nuevo. C, C, I, L, ya. I, profe, I.
Es L. Y 3. Ya, profesor, no importa. 3 3 o, o no, o 3 y eso de CI cambia la 2. Me a equivoqué 2. ahí. Ajá, muy bien. Sí, eso es. Eso es, ¿no? Entonces, básicamente la importancia de saber el nombre o la manera de hallar el nombre es de estos prefijos. Cuando acá dice tri, significa 3. Entonces dice trióxido, 3 oxígenos. El hecho que diga acá dicloro significa di es 2, que va a haber 2 cloros. Ya, por ahí, Fernando, entonces el joven Matienzo tiene ya su punto. Muy bien, esa es la parte de la fórmula. La atomicidad aquí sería 2 más 3, 5 átomos, como lo dijo Kiara. También igualito. Y justo de la atomicidad íbamos a hablar, yo pensé que iba a ser el problema 3, pero ahora está en el problema 4. Hallar la atomicidad. El hecho que nos digan heptóxido, ¿cuántos oxígenos dibujaré? A ver, voy a preguntar, ¿eh? Todavía no responda. A ver si por ahí lo sabe, Paucar Camila. ¿Me ayudas, Paucar? Camila Paucar, ¿me ayudas, Camila? Si dice heptóxido, ¿cuántos oxígenos dibujaré? Si dice heptóxido. Eso fue pregunta para Camila. Si dice heptóxido, o también podría ser heptaóxido, ¿cuántos oxígenos habrá? ¿Cuánto significa hepta? Sí, no está Camila. ¿Qué número significa hepta? A ver, continuamos. Naomi Alarcón. ¿Qué número indicará hepta? 1, 2, 3, 4. ¿Qué número indicará hepta? 5, 6, 7, 8. ¿No se acuerda? A ver, Alanis. Si dice heptóxido, ¿cuántos oxígenos dibujaré? Ajá, muy bien. Ah, muy bien, Naomi. Si dice octa sería 8. Octa sería 8, pero si dice hepta, ¿cuánto sería hepta? ¿Alguien sabe cuánto significa hepta? 7. Muy bien, Pascual. Hepta significa 7. Entonces voy a dibujar 7 oxígenos. Y si me dice dicloro, lo dijo Matienzo, dicloro, cloro es Cl, ¿ah? No es Cl por si acaso. Dicloro es 2. Ya está, ahí está. ¿Cuánto sería la atomicidad entonces en este óxido? 9. Exacto, sería la cantidad de átomos totales. Sería 2 de cloro más 7 del oxígeno. En total van a haber 9 átomos. Esa es la atomicidad. Muy bien, ahí está. ¿Preguntas hasta acá? No, profesor, sigamos. Ya, ya. La siguiente va a ser pregunta para Jackson. ¿Alguien está copiando el problema 4 o 3? No, profesor. Muy bien, entonces ahora lo que hemos hecho es repasar la parte de cómo hallar la fórmula. La fórmula se logra al cruzar los estados de oxidación, que por acá tenía, por ejemplo, el azufre más 3, pasó al otro lado, al oxígeno. Hay 3 oxígenos. El 2 del oxígeno pasa al azufre, hay 2 azufres. Ahora, hemos visto en los problemas 3 y 4 cómo nos habían dado el nombre, trióxido o heptóxido. Esos de aquí lo vamos a repasar mejor en los siguientes ejercicios. Cómo hallar el nombre. Entonces ahora vamos a ver cómo hallamos el nombre de un óxido ácido. Aquí vamos a repasar el problema 1
del sigue practicando. Entonces el nombre se encuentra gracias a los prefijos. Prefijos que vamos a usar: mono, que significa uno. Di, que significa dos. Tri, que significa tres. Tetra. 4. Y sigo. Penta. 5. Hexa. 6. ¿Y para 7 cuánto sería? ¿Cómo sería para 7? Hepta. Hexadécimos. Hepta. Hepta. Ajá. 7. Octa. 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 Noven. Ocho. Ocho. Nona. Noven. Nona. El 10 es deca. El 10 es deca. 10 es deca, ¿no? Pero los problemas que vamos a resolver nosotros solamente vamos a usar hasta 7, no más. En los compuestos solamente va a venir para mono, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 o para 7. En el compuesto. Pero ya cuando hagamos la suma, de repente dice la atomicidad, la suma, ahí sí vamos a usar. Bueno, en el compuesto solamente vamos a usar hasta el número 7. En la suma de repente vamos a usar 8, 9, 10, pero ya no vamos a usar prefijos. Muy bien, entonces acá en este problema número 1 del sigue practicando teníamos hallar la fórmula. YUPAC es la fórmula que usa los prefijos del siguiente compuesto. Entonces, este compuesto, ¿me pueden decir cuántos oxígenos hay? ¿Cuántos? Disculpe, no lo escuché. 5. 5, muy bien. Este número que está debajo del oxígeno, este que está a la derecha del oxígeno, esa es la cantidad de oxígenos. Como hay 5 oxígenos, busco para 5, penta. 5. Si hay pentaoxígenos, ¿cómo se llamará el óxido? 5. 5. ¿Qué es? Ajá, sería pentaóxido Pentaóxido. de... ¿Cuántos nitrógenos hay? 2. Dos. Pentaóxido de Dinitrógeno. nitrógenos. De nitrógenos 2. De Nitrógeno. nitrógeno. Ya, pentaóxido de dinitrógeno, así se llama. Penta, ¿por qué? Porque hay 5 oxígenos. Óxido de oxígenos. Dinitrógeno, ¿por qué? Porque hay 2 nitrógenos. También se puede llamar, en vez de pentaóxido, también la A se borra y se queda como pentóxido. También se puede llamar así. Los dos sería correcto. ¿Ya? Una pregunta. Sí, preguntas. Si el nitrógeno no tuviera 2, ¿solamente sería el oxígeno? ¿O sería los 2? Así, NO5. Ajá. Sí, también podría darse, sería pentóxido de nitrógeno nomás. Así. Ya no se usa el mono, por ejemplo. Podría decir, profe, si hay 5 oxígenos, pentóxido. Y si hay un nitrógeno, mono, profe, porque mono es para 1. Pero el mono ya no se escribe ya en la segunda parte. Es decir, acá ya no se escribe mono. Mononitrógeno ya no. Solo al inicio. Si acá hubiera habido un oxígeno, ahí sí se hubiera llamado monóxido. Solo al inicio se usa el mono. Monóxido de nitrógeno. Buena pregunta. Y muy bien. Gracias por la pregunta. Así, entonces hemos respondido el problema 1 del sigue practicando. Si hay 5 oxígenos, pentaóxido. Si hay 2 nitrógenos, dinitrógeno. Ya, azul con azul, rojo con rojo, para que se guíen. Bien, esto sería entonces nuestra clase de hoy. La clase de hoy consiste en saber cómo se forma el óxido ácido a partir del oxígeno y con un no metal.
debo buscar los no metales que deben estar por esta zona en la tabla periódica. Es muy importante entonces tener al lado una tabla periódica para saber si es no metal o si es metal. Después hemos visto cómo hallar la fórmula. Y la fórmula se logra a partir de cruzar los estados de oxidación. El 3 pasó acá al oxígeno. Y el 2 del oxígeno pasó al nitrógeno. Aquí. Se cruzaron. Así se halla la fórmula. Y la última viene a ser el nombre. El nombre usando los prefijos. Si hay 5, penta. Si hay 2, di. Por eso se llama pentaóxido de dinitrógeno. Muy bien, muchachos. Con esto habremos acabado nuestra teoría. ¿Algunas dudas, preguntas? Vamos a entonces a seguir practicando. Justo la sección que vamos a estar desarrollando se llama así. Sigue practicando. Ya hemos hecho el problema 1. Vamos a continuar con el problema número 2 de su libro. El problema 2 tiene 5 compuestos. Dice, nombra los siguientes óxidos ácidos según la UPAC. La UPAC es lo que usan prefijos. En el ejemplo anterior, como había 5 oxígenos, es pentaóxido. En este hay 3 oxígenos. ¿Cómo lo llamaría? Trióxido. Ajá. Cuando hay 3 oxígenos, trióxido. Y el AS es un elemento llamado azufre. Se llama trióxido de azufre. Ya está, muy bien por ahí, Pascual. Seguimos. Siguiente compuesto. Si hay 3 oxígenos, ¿cómo lo llamo? Trixóxido de Trióxido. nitrógeno. Está muy bien, joven Matías. Trióxido, porque hay 3 oxígenos y como hay 2 Trióxido nitrógenos, de nitrógeno. dinitrógeno. Y nitrógeno, entonces. Así es su nombre. Muy bien. Ya apunto para su compañero. Siguiente. Miren, acá hay un oxígeno, porque no hay nada. Cuando no hay nada significa 1. Si hay Eso uno, sería dinitrógeno de nitrógeno nada más. Óxido. pero Óxido de nitrógeno. es cloro, ¿ah? El elemento es cloro. Óxido de cloro. Cloróximo de óxido, no, oxígeno de cloro. Por ahí va. Óxido de dicloro. Ajá, muy bien. Acá miren, cuando hay uno es mono. Cuando hay uno es mono. Acá hay un oxígeno. Entonces se llama monóxido. Ya cuando hay uno es monóxido. Y acá hay 2 cloros. Entonces se llama dicloro. Pero, profesor, ¿por qué? Bueno, sí, eso sí. Hace rato le pregunté. ¿Me estoy equivocando? No, está bien. Pero Dime, ¿alguna pregunta? usted dijo que cuando no llevaba nada, no se ponía nada. O sea, nada de monóxido. Claro, Ese me... pero era en Eso la... le digo la D, le digo la D. A ver, un momento para aclararlo. No se pone el mono cuando es en la segunda parte. Por ejemplo, en la E, acá este se llama monóxido de carbono. Hay un oxígeno mono. Y hay un carbono, profe, también mono acá, mono, no. En la segunda parte, ya cuando hablo del elemento, ya no se pone el mono. A eso me refería, que ya no se pone el mono, pero es cuando se habla de la segunda parte. En la primera sí, en la segunda ya no. Eso le digo la D del dedo. A ver, dímela. Ya le digo, trióxido de
de polígono y Fósforo. trióxido de fósforo. Ajá. Trióxido de fósforo. Como hay dos fósforos, sería di. Sería trióxido, ahí está bien, muy bien, eso lo has dicho bien. Y como hay dos fósforos, sería de di. Di cuando hay dos fósforos. Trióxido de difósforo. ¿Está bien? Copiamos porque ya nos vamos acostumbrando. Regresamos en 10 minutos. Vamos terminando de copiar. Eso, o sea que solamente se le pone al oxígeno, se le puede poner. Ajá. Sí, mono solo para el oxígeno. Ajá. Sí. Muy bien, regresamos muchachos dentro de 10 minutos. Terminen de copiar y regresamos. Chau, chau.